Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de maravilla, listos para sumergirse en una historia que, déjenme decirles, tiene más giros que una montaña rusa. Bienvenidos a mi canal. Para los que son nuevos por aquí soy, y este es su espacio para chismecito jugoso, análisis profundo y sobre todo mucho drama. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha robado corazones en todo el mundo, una pareja que nos ha hecho reír, llorar y gritarle a la pantalla, Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Quién no se acuerda de Eda y Serkan, de su química explosiva en Senkalkam? Pues bien, prepárense porque hoy vamos a desentrañar los rumores, las indirectas y las teorías que rodean su relación actual. Y lo más importante, vamos a analizar un posible reencuentro. La frase que lo inició todo, Hande suplica a Kerem última oportunidad, ha encendido las redes sociales y ha generado un debate apasionado entre sus fans. ¿Es real? ¿Es un invento? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Vamos a investigar a fondo, a buscar las pistas ocultas y a escuchar las voces que se alzan en medio de este torbellino mediático. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo traerles siempre contenido fresco, entretenido y sobre todo con mucha información. Y si les gusta lo que ven, no olviden dejar su like y compartir este vídeo con todos sus amigos. Ayúdenme a crecer esta comunidad. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar. La verdad es que el tema de Hande y Kerem es como una telenovela que nunca termina. Desde que se hizo pública su relación durante el rodaje de Senkalkam, la atención mediática sobre ellos fue abrumadora. Todos queríamos saber cada detalle de su romance, cada beso, cada mirada, cada gesto. Y ellos, por su parte, nos regalaron momentos preciosos que quedarán grabados en nuestra memoria. Viajes juntos, publicaciones cariñosas en redes sociales, entrevistas llenas de complicidad. Eran la pareja perfecta. O al menos la pareja que el mundo quería ver como perfecta. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. De repente los rumores de crisis comenzaron a circular. Primero eran solo whispers, pequeños comentarios en foros y redes sociales. Luego las fuentes cercanas a la pareja empezaron a confirmar que las cosas no iban bien. Y finalmente llegó el comunicado oficial, Hande y Kerem habían decidido separarse. Un comunicado, por cierto, que fue más bien un silencio elocuente. No hubo un texto oficial de ninguno de los dos, sino más bien una desaparición gradual de las redes sociales del otro, la eliminación de fotos juntos y una palpable distancia en eventos públicos. Un silencio que para los fans gritó más fuerte que cualquier palabra. El shock fue enorme. Muchos fans no podían creerlo. ¿Cómo era posible que una pareja tan enamorada, tan compenetrada, hubiera llegado a este punto? Las teorías sobre las causas de la ruptura no tardaron en aparecer. Algunos apuntaban a las agendas apretadas de ambos, que les impedían pasar tiempo juntos. Otros a las presiones de la fama y el escrutinio público. Incluso hubo quienes insinuaron la existencia de terceras personas. Hablando de terceras personas, aquí es donde el chisme se pone bueno. Se rumoreó sobre la cercanía de Hande con un CEO protagonista en un nuevo proyecto, y también se mencionó a una modelo internacional que aparentemente captó la atención de Kerem. Pero ojo. Todo esto son solo rumores, chismecitos de pasillo que hay que tomar con pinzas. Lo cierto es que hasta el día de hoy, no se sabe con certeza qué fue lo que realmente sucedió entre Hande y Kerem. Ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto al tema, evitando dar declaraciones explícitas sobre su ruptura. Han preferido enfocarse en sus carreras profesionales, demostrando su talento y su profesionalismo en cada proyecto que emprenden. Hande se sumergió en proyectos cinematográficos más serios, buscando expandir su rango actoral y demostrar que no es solo una cara bonita. Kerem, por su parte, exploró opciones en el extranjero, coqueteando con Hollywood y buscando proyectos que le permitieran mostrar su versatilidad. Pero a pesar de la separación, la llama de la esperanza nunca se apagó. Muchos fans seguían creyendo en un posible reencuentro, aferrándose a la idea de que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Y en los últimos meses, esta esperanza se ha reavivado gracias a una serie de señales que han interpretado como un acercamiento entre Hande y Kerem. Señales que, admitámoslo, podrían ser tan insignificantes como un like en una foto o un comentario ambiguo en redes sociales. Pero para los fans, eso es suficiente para encender la esperanza. Aquí es donde entra en juego la famosa frase, Hande suplica a Kerem última oportunidad. Esta frase, que ha circulado como pólvora en las redes sociales, supuestamente proviene de una fuente cercana a Hande. Según esta fuente, Hande estaría arrepentida de la ruptura y estaría dispuesta a hacer lo que fuera necesario para recuperar a Kerem.
Se dice que la presión de sus amigas cercanas, quienes siempre admiraron la relación de Ande y Kerem, tuvo mucho que ver con esta revelación. Aparentemente Ande se dio cuenta de que había dejado ir a alguien muy especial y que la vida de soltera, aunque glamurosa, le resultaba vacía sin la compañía de Kerem. Obviamente esta información no ha sido confirmada ni desmentida por ninguno de los dos. Pero ha sido suficiente para encender la imaginación de los fans y generar un sinfín de especulaciones. ¿Es verdad que Ande está suplicando a Kerem una última oportunidad? ¿Qué ha cambiado en su relación para que ella tome esta iniciativa? Y lo más importante, ¿Kerem estará dispuesto a darle otra oportunidad? Aquí es donde entramos en terreno pantanoso. Porque, seamos honestos, la línea entre la verdad y la ficción en el mundo del espectáculo es más difusa que nunca. Para intentar responder a estas preguntas, vamos a analizar las posibles razones que podrían haber llevado a Ande a tomar esta decisión. En primer lugar, es posible que con el tiempo, Ande se haya dado cuenta de que cometió un error al dejar ir a Kerem. A veces, uno no valora lo que tiene hasta que lo pierde. Y es posible que Ande haya necesitado tiempo para reflexionar sobre su relación y darse cuenta de lo importante que era Kerem en su vida. La fama, el éxito y la atención constante pueden nublar el juicio, y es posible que Ande haya necesitado alejarse de todo el ruido para ver con claridad lo que realmente importaba. En segundo lugar, es posible que Ande haya madurado y haya aprendido de sus errores. Todos cometemos errores en nuestras relaciones, pero lo importante es aprender de ellos y tratar de no repetirlos. Es posible que Ande haya trabajado en sí misma y haya identificado las cosas que no funcionaban en su relación con Kerem, y esté dispuesta a cambiar para que las cosas funcionen esta vez. Quizás la inmadurez y la falta de comunicación fueron factores clave en la ruptura, y ahora Ande está dispuesta a abordar esos problemas de frente. En tercer lugar, es posible que Ande haya visto algo en Kerem que le haya hecho darse cuenta de que él es el hombre de su vida. A veces, uno necesita alejarse de una persona para darse cuenta de lo especial que es. Es posible que Ande haya visto a Kerem desde la distancia y haya apreciado cualidades que antes no había notado, y eso la haya impulsado a luchar por él. Tal vez la autenticidad de Kerem, su sentido del humor y su apoyo incondicional son cosas que Ande ahora valora más que nunca. Pero, ¿qué pasa con Kerem? ¿Estará dispuesto a darle otra oportunidad a Ande? Esta es la pregunta del millón. Para responderla, también debemos analizar su situación y sus sentimientos. Es importante recordar que Kerem también sufrió con la ruptura. A pesar de que ambos han mantenido un perfil bajo, es evidente que la separación fue dolorosa para ambos. Las entrevistas que ha dado Kerem después de la ruptura, aunque no mencionan directamente a Ande, dejan entrever una cierta melancolía y una reflexión sobre las relaciones y el compromiso. Es posible que Kerem todavía sienta algo por Ande. El amor no se desvanece de la noche a la mañana. Es posible que Kerem haya intentado seguir adelante con su vida, pero que en el fondo de su corazón todavía guarde un lugar especial para Ande. Y si Ande realmente está dispuesta a luchar por él, es posible